¿Alguna vez has compartido algo personal y luego te has arrepentido? La Biblia nos advierte sobre el poder de nuestras palabras y la importancia de la discreción. Proverbios 13:3 nos dice: el que guarda su boca, guarda su vida. El que mucho abre sus labios, acaba en ruina. Hay ciertas cosas que especialmente en la etapa de los 55 a 75 años no deberíamos contar a cualquiera. Ya sea por protección, prudencia o sabiduría, guardar silencio en algunos aspectos puede ser una bendición. Hoy exploraremos 9 cosas que, según la Biblia, nunca deberías revelar a nadie. Descubrirás cómo la discreción puede protegerte y fortalecer tu relación con Dios y con los demás. ¿Estás listo para conocer estos principios que pueden cambiar tu vida? Desde tiempos antiguos, la sabiduría de Dios nos ha enseñado que nuestras palabras tienen un poder inmenso. Pueden edificar o destruir, pueden abrir caminos de bendición o traer consecuencias inesperadas. En Eclesiastés 3:7 se nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y muchas veces el silencio es una protección divina que evita conflictos, malentendidos y problemas que no imaginamos. A medida que avanzamos en la vida, acumulamos experiencias, secretos, pensamientos y recuerdos que pueden ser valiosos, pero que no siempre deben ser compartidos. La Biblia nos muestra que la prudencia es clave y que revelar ciertas cosas puede ser un error que afecte nuestra paz, nuestras relaciones e incluso nuestra fe. En las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de cómo las palabras pueden cambiar el rumbo de una vida. José, el hijo de Jacob, tuvo un sueño en el que veía cómo sus hermanos y su propia familia se inclinaban ante él. Lleno de entusiasmo, compartió esta visión con quienes lo rodeaban, sin medir las consecuencias. En lugar de recibir apoyo, sus hermanos lo envidiaron y tramaron su caída. Génesis 37:5 nos dice: José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Lo que comenzó como una revelación divina se convirtió en la razón de su sufrimiento. Sus palabras desataron celos, odio y traición. Podría haber evitado su esclavitud si hubiera guardado silencio. Posiblemente, pero lo que este relato nos enseña es que no todas las verdades deben ser compartidas con todos. No todas las personas están preparadas para recibir lo que tenemos que decir. A veces, guardar para nosotros lo que Dios nos ha revelado puede ser la mejor decisión. Jesús mismo, en su caminar por la tierra, nos dio un ejemplo de discreción. En múltiples ocasiones, después de realizar milagros, instruyó a aquellos que habían sido sanados a no decir nada a nadie. En Marcos 1:44, después de sanar a un leproso, le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. ¿Por qué Jesús pedía silencio? Porque sabía que no todos estaban preparados para comprender, que no todos tenían corazones abiertos a la verdad y que a veces compartir ciertas cosas podía generar oposición y problemas innecesarios. La prudencia con nuestras palabras no solo nos protege de la envidia y la traición, sino que también resguarda nuestra paz interior. En Proverbios 21:23 se nos dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Esto es especialmente cierto en una etapa de la vida en la que hemos acumulado conocimientos y experiencias que no siempre deben ser divulgadas. A veces, hablar de más puede generar problemas que no imaginamos. Abrir heridas que creíamos cerradas o despertar rencores dormidos. En este sentido, aprender a callar es un acto de sabiduría y obediencia. En la historia de Sansón encontramos otro ejemplo de cómo la falta de discreción puede llevar a la ruina. Sansón tenía una fuerza sobrenatural que venía directamente de Dios.
pero cometió un error fatal. Confió en la persona equivocada y reveló el secreto de su poder. En Jueces 16:17 le confiesa a Dalila: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me raparan, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría y sería como cualquier otro hombre. Esa única confesión lo llevó a perderlo todo. Dalila, aprovechándose de su confianza, lo traicionó y lo entregó a sus enemigos. Su historia nos muestra que hay cosas que simplemente no deben ser compartidas, porque al hacerlo nos exponemos a riesgos innecesarios. En el libro de los Salmos, David nos muestra un camino de sabiduría cuando dice en el Salmo 39:1: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Él entendía que nuestras palabras deben ser cuidadosas y que hablar sin pensar puede ponernos en peligro. En un mundo donde la confianza es frágil y donde las intenciones de las personas no siempre son puras, elegir con quién compartir nuestra vida es fundamental. A lo largo de la historia bíblica, Dios nos muestra que la prudencia en el hablar no es solo una cuestión de evitar problemas, sino un acto de obediencia y humildad. A menudo, el deseo de contar nuestras experiencias o compartir ciertos detalles surge de la necesidad de validación o de sentirnos comprendidos, pero la Biblia nos enseña que nuestra seguridad y paz no deben depender de lo que los demás piensen o sepan de nosotros, sino de nuestra relación con Dios. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No necesitamos exponer todo lo que sabemos o sentimos para encontrar paz. La verdadera paz viene de confiar en Dios y en su dirección. Jesús también nos enseñó a ser sabios con nuestras palabras. En Mateo 7:6 nos advirtió: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen. Este principio nos recuerda que hay cosas preciosas en nuestra vida que no deben ser compartidas con cualquiera. No todo el mundo entenderá lo que Dios ha hecho en nosotros, ni valorará lo que tenemos que decir. A veces, en nuestro deseo de ser abiertos y sinceros, terminamos entregando nuestras experiencias y pensamientos a personas que no los respetarán, que los usarán en nuestra contra o que simplemente no los valorarán. El apóstol Pablo también comprendía la importancia de medir nuestras palabras. En Colosenses 4:6 nos exhorta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No se trata solo de qué decimos, sino de cómo y cuándo lo decimos. No todas las conversaciones necesitan ser profundas y no todos los detalles de nuestra vida deben ser revelados. La sabiduría consiste en discernir qué compartir y qué guardar en el corazón. En el mundo en el que vivimos, donde las redes sociales y la constante necesidad de compartir nuestra vida con los demás parecen ser la norma, la enseñanza bíblica sobre la discreción cobra más relevancia que nunca. Muchos se sienten impulsados a revelar detalles de su vida, sus preocupaciones, sus problemas y hasta sus planes futuros sin considerar las consecuencias. Pero Proverbios 29:11 nos da un consejo claro: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. La diferencia entre la necedad y la sabiduría está en la capacidad de controlar lo que decimos y a quién se lo decimos. En la historia de Nehemías vemos un ejemplo claro de cómo la discreción puede protegernos y ayudarnos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida.
cuando Nehemías recibió en su corazón la misión de reconstruir los muros de Jerusalén, no reveló de inmediato su plan. Nehemías 2:12 dice: no declaré a hombre alguno lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Él entendía que no todos estarían de acuerdo con su misión y que compartir demasiado pronto podía poner en riesgo su propósito. Solo después de haber evaluado la situación y haber buscado la dirección de Dios, habló y tomó acción. El principio de la prudencia en el hablar se aplica a cada área de nuestra vida. A medida que envejecemos, adquirimos experiencias, conocimientos y recuerdos que pueden ser valiosos, pero también delicados. No todas las verdades deben ser reveladas, no todos los secretos deben ser compartidos y no todas las opiniones deben ser expresadas. En Santiago 1:19 se nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La madurez espiritual nos enseña que muchas veces el silencio es más poderoso que cualquier palabra y que guardar ciertas cosas en nuestro corazón es una manera de honrar a Dios y preservar nuestra paz. En cada etapa de la vida, Dios nos llama a la sabiduría, a la prudencia y a la confianza en Él. Nuestras palabras tienen peso y lo que decidimos revelar o callar puede marcar la diferencia entre la bendición y la dificultad. No se trata de vivir con miedo ni de desconfiar de todos, sino de aprender a discernir cuándo hablar y cuándo callar, confiando en que Dios es quien guía cada uno de nuestros pasos. El poder de nuestras palabras es innegable. La Biblia nos advierte que lo que sale de nuestra boca puede traer vida o muerte, bendición o ruina. Proverbios 18:21 nos enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. A lo largo de las Escrituras, Dios nos muestra que hay cosas que deben ser guardadas en el corazón, que no todo debe ser revelado y que la prudencia es una señal de madurez y sabiduría. Desde el principio Dios estableció el principio de la discreción. En el libro de Génesis vemos cómo Adán y Eva, después de pecar, intentaron ocultarse de la presencia de Dios. Su vergüenza fue el resultado de haber conocido lo que no debían conocer, de haber accedido a información que no estaban preparados para manejar. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La revelación de lo que no debía ser visto trajo consigo consecuencias inmediatas. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre la importancia de la prudencia en lo que se dice. En Proverbios 10:19 se nos advierte: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto nos muestra que hablar demasiado, revelar más de lo necesario o confiar secretos a quien no corresponde puede ser una trampa que nos aleje de la paz que Dios desea para nosotros. El mismo Jesús mostró en repetidas ocasiones que no toda verdad debía ser compartida con todos. En Mateo 13:10-11, cuando sus discípulos le preguntaron ¿por qué hablaba en parábolas?, respondió: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No todos tienen la capacidad de recibir ciertas verdades ni la disposición de manejarlas correctamente. La revelación requiere preparación y la sabiduría consiste en discernir quién está listo para recibirla. Uno de los mayores peligros de hablar sin prudencia es la exposición innecesaria a la crítica, la traición y el juicio. En Proverbios 25, 9-10, se nos aconseja: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro.
no sea que te deshonre el que lo oiga y tu infamia no pueda repararse. No todo debe ser compartido, y revelar detalles personales a quien no corresponde puede convertirse en una fuente de problemas. En la historia de Daniel encontramos otro ejemplo de cómo el silencio y la prudencia pueden ser herramientas de protección. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, ninguno de sus sabios pudo interpretarlo. Solo Daniel, con la ayuda de Dios, pudo revelar su significado. Pero antes de hacerlo, buscó a Dios en oración y no compartió lo que sabía hasta el momento adecuado. Daniel 2:20 y 19-20 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Su sabiduría no consistió solo en conocer la verdad, sino en esperar el momento correcto para revelarla. La discreción también es una barrera contra la manipulación y la maldad de quienes buscan sacar ventaja de la información que se les confía. En el libro de Nehemías vemos cómo sus enemigos intentaron detener la reconstrucción de los muros de Jerusalén, utilizando engaños y falsas acusaciones. Nehemías 6:2-3 relata: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos pensaban hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola para ir a vosotros. Su negativa a caer en la trampa de la conversación innecesaria fue clave para completar la tarea que Dios le había encomendado. La Biblia nos enseña que el hombre sabio es aquel que sabe cuándo hablar y cuándo callar. En Santiago 1:26 se nos advierte: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo nuestras palabras afectan nuestra vida espiritual y nuestro testimonio. El rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido, comprendió profundamente la importancia de la discreción. En Eclesiastés 10:12-14 nos dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo, desvarío. El necio multiplica palabras, la insensatez se manifiesta en hablar sin medida, en confiar en quienes no deben conocer ciertos asuntos y en exponer nuestra vida más allá de lo necesario. El apóstol Pablo también entendió este principio cuando escribió en primera a los Tesalonicenses 4:11: procurad tener tranquilidad y ocupados en vuestros propios asuntos y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. La paz muchas veces depende de qué tanto decidimos compartir. Mantener cierta reserva en lo que decimos nos permite vivir sin el peso de preocupaciones innecesarias. La prudencia en el hablar es una señal de madurez espiritual y de confianza en Dios. Cuando confiamos plenamente en Él, no sentimos la necesidad de compartirlo todo con los demás, ni de buscar validación en las personas. En Isaías 30:15, el Señor declara: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El silencio, cuando es guiado por la sabiduría, es una fortaleza que nos guarda de muchas aflicciones. En la enseñanza de Jesús encontramos una advertencia contundente sobre cómo el hablar de más puede ser una fuente de condenación. En Mateo 12:36-37 dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Esto nos recuerda que todo lo que decimos tiene un impacto eterno y que la prudencia en nuestras palabras es esencial. El libro de los Proverbios nos ofrece innumerables consejos sobre el poder del silencio y la discreción. En Proverbios 17, 27 a 28 se nos dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Estas palabras nos muestran que muchas veces el mayor acto de sabiduría no es hablar, sino guardar silencio. El concepto de la discreción no solo es un llamado a evitar la imprudencia, sino una forma de vida que refleja el carácter de Cristo en nosotros. En Filipenses 2, 14 a 15 se nos exhorta: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestro testimonio es reflejado no solo en lo que decimos, sino en lo que decidimos callar. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que la sabiduría consiste en hablar con discernimiento y en confiar solo en Él para todas nuestras necesidades. En Salmo 141:3, el salmista ora: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta es la oración de quien ha comprendido que lo que se dice tiene consecuencias y que la mejor manera de evitar problemas es pedirle a Dios que nos ayude a ser prudentes. La discreción no es un acto de temor, sino de sabiduría. No se trata de desconfiar de todo, sino de entender que no todas las palabras deben ser pronunciadas, ¿no? Que hay momentos para callar y que Dios nos ha dado la capacidad de discernir cuándo compartir y cuándo guardar. La paz, la seguridad y la bendición muchas veces dependen de la decisión de permanecer en silencio. Las Escrituras nos enseñan que la discreción es una de las mayores muestras de sabiduría y madurez espiritual. En Proverbios 11:13 se nos dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Este principio es clave en la vida de quienes han recorrido un largo camino y han acumulado experiencias que no deben ser compartidas con cualquiera. La prudencia en el hablar es una barrera de protección contra la malicia, el engaño y las consecuencias inesperadas que pueden surgir cuando se confía en quien no debe. Desde el principio de la humanidad, Dios ha enseñado a su pueblo a ser cauteloso con sus palabras. En Génesis, cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios, solo uno de ellos halló gracia delante de Dios. Génesis 4, 5 a 7 relata cómo Caín, al notar que su ofrenda no fue aceptada, permitió que su enojo lo dominara hasta cometer el primer asesinato de la historia. Antes de que esto sucediera, Dios le advirtió que debía dominar sus emociones y ser prudente en sus acciones. Pero Caín no escuchó. Sus palabras y su actitud lo llevaron a la ruina. Este relato muestra que no solo lo que se dice, sino también cómo se reacciona ante lo que se escucha puede determinar el rumbo de una vida. El libro de los Salmos nos revela que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. En el Salmo 141:3, el salmista ora: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta petición refleja una profunda comprensión del peligro que representan las palabras pronunciadas sin reflexión. Muchas de las dificultades que enfrentamos surgen por no saber cuándo callar, por confiar información a personas equivocadas o por hablar más de lo necesario
en momentos de debilidad. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de prudencia. Ante sus acusadores permaneció en silencio en muchas ocasiones. Mateo 27, 12 a 14 nos dice que cuando fue acusado por los principales sacerdotes y ancianos, nada respondió. Pilato se asombró de su silencio, porque en la cultura de la época, defenderse era lo esperado. Sin embargo, Jesús entendía que no toda palabra debía ser dicha, que el silencio tenía más poder que una respuesta y que la discreción podía ser una herramienta en los planes de Dios. La sabiduría de guardar ciertas cosas en el corazón también se ve en la historia de María, la madre de Jesús. En Lucas 2:19, después de recibir la visita de los pastores que anunciaban el nacimiento del Salvador, dice la Escritura que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella entendió que no todo lo que había visto y oído debía ser proclamado de inmediato. El conocimiento que Dios le había dado era sagrado y debía ser custodiado con reverencia y discernimiento. En la vida de los patriarcas, la prudencia en el hablar fue una constante en quienes fueron usados por Dios. Moisés, al ser llamado en la zarza ardiente, no proclamó inmediatamente su misión a todo el pueblo, sino que siguió la dirección de Dios paso a paso. Éxodo 4, 1 a 12 muestra cómo Moisés, antes de hablar, buscó seguridad en Dios y esperó su confirmación. No se apresuró a revelar lo que Dios le había encomendado, sino que actuó con cautela y obediencia. El peligro de hablar sin pensar está presente en muchas advertencias bíblicas. En Proverbios 13:3 se nos dice: el que guarda su boca guarda su vida, mas el que mucho abre sus labios tendrá destrucción. Esta advertencia es crucial para quienes han vivido lo suficiente como para haber aprendido que no todas las personas son dignas de confianza y que la prudencia es un refugio seguro. En el Nuevo Testamento encontramos otro principio esencial sobre el control de la lengua en Santiago 3, 5 a 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Las palabras tienen el poder de encender conflictos, de crear divisiones y de traer consecuencias que no pueden revertirse. La discreción es el escudo que protege contra estos peligros. En la historia de Esther vemos cómo la prudencia en el hablar tuvo un impacto decisivo en la salvación del pueblo de Israel. Cuando Mardoqueo le pidió que intercediera ante el rey, Esther no se precipitó en hacer su petición. En lugar de hablar de inmediato, esperó el momento adecuado y usó la sabiduría para actuar con estrategia. Esther 5, 7 a 8 muestra cómo ella pospuso su petición para asegurarse de que el rey estuviera en la mejor disposición para escucharla. Su silencio momentáneo y su prudencia le permitieron alcanzar su objetivo. El apóstol Pablo también exhortó a la iglesia a ser cuidadosa con sus palabras. En Efesios 4, 29 escribió: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto nos recuerda que lo que decimos debe traer edificación, no daño. La madurez espiritual se refleja en la capacidad de medir las palabras y de discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El libro de Proverbios es una fuente inagotable de sabiduría sobre la importancia de la discreción. En Proverbios 29:20 se nos dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Las palabras apresuradas, las confesiones innecesarias y las declaraciones sin reflexión
pueden ser la causa de grandes problemas. La enseñanza de Jesús sobre la prudencia se extiende también a cómo tratamos los asuntos personales. En Mateo 6, 3-4 nos dice: cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este principio se aplica a muchas áreas de la vida. No todo lo que hacemos debe ser anunciado. No todo lo que vivimos debe ser revelado. Y no todas las bendiciones deben ser expuestas. El silencio también es una herramienta de fortaleza en momentos de prueba. En Isaías 53, 7 se describe a Jesús diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Su ejemplo nos enseña que hay batallas que no se ganan con palabras, sino con la confianza en Dios y la disposición a esperar en su justicia. En la parábola del sembrador, Jesús muestra que no todas las semillas caen en tierra fértil. En Mateo 13, 19 explica que algunos oyen la palabra, pero el enemigo viene y la arrebata. Este principio puede aplicarse a la ofromsana, a la información personal y a las verdades que Dios nos ha dado. No todos están preparados para recibir lo que se les dice, y compartir lo incorrecto con la persona equivocada puede hacer que lo valioso se pierda. El control de la lengua es una de las mayores evidencias de madurez espiritual. En el 1 Pedro 3:10 se nos exhorta: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esta enseñanza revela que la paz y la prosperidad están ligadas a la prudencia en lo que se dice. A lo largo de toda la Escritura, Dios nos muestra que la discreción es un don que nos protege de la aflicción innecesaria. En Proverbios 17, 9 se nos dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. No toda verdad debe ser contada. No toda confidencia debe ser divulgada. Y no toda experiencia debe ser compartida. La prudencia en el hablar no es solo una estrategia para evitar problemas, sino una manifestación de la confianza en Dios. Quien sabe callar en el momento adecuado demuestra que su paz y seguridad no dependen de la aprobación de los demás, sino de la relación con su Creador. La madurez espiritual se mide en la capacidad de guardar lo sagrado, de discernir cuándo hablar y de confiar en que Dios es el único que necesita conocer todos los detalles de nuestra vida. La sabiduría no siempre se encuentra en lo que se dice, sino en lo que se calla. La Biblia nos enseña que la prudencia es un refugio, una muralla que protege el alma de la tormenta de las palabras. En Proverbios 17, 27 a 28 se nos dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. En el silencio se esconde una fortaleza que pocos comprenden, una resistencia que no se ve a simple vista, pero que sostiene la paz de quien la cultiva. No todo lo que se sabe debe ser pronunciado. No todo lo que se ha vivido debe ser contado. No todas las batallas que han sido libradas deben ser expuestas ante oídos que no comprenden el peso de la lucha. La discreción no es cobardía, sino discernimiento. Quien ha aprendido a guardar para sí lo que es sagrado, ha encontrado un tesoro que no puede ser robado. En Eclesiastés 3:7 se nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El problema de muchos no es la falta de palabras, o sea, sino la incapacidad de reconocer cuándo deben ser retenidas. La prudencia en el hablar es una disciplina espiritual, una manifestación de la madurez de aquel que ha comprendido que la lengua es un fuego que una vez encendido no siempre puede ser apagado. Santiago 3:6
nos advierte y la lengua es un fuego, no, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuántas vidas han sido consumidas por una palabra que nunca debió ser dicha? ¿Cuántas amistades destruidas? ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuántos destinos alterados por la falta de dominio sobre lo que se confía? El silencio no siempre es fácil, pero es necesario. No se trata de vivir con temor ni de esconder la verdad, sino de comprender que no todos los corazones están preparados para recibir ciertas cosas, que no todas las mentes pueden procesar ciertas revelaciones sin distorsionarlas, que no todos los labios que escuchan lo que se dice lo guardan con la misma fidelidad con la que fue confiado. Jesús mismo, ante sus acusadores, escogió el silencio. Mateo 26:63 nos dice: mas Jesús callaba. En ese momento no era la verdad lo que estaba en juego, sino el propósito. Hablar de más no habría cambiado el plan de Dios, pero su silencio reveló su absoluta confianza en el Padre. No todo debe ser explicado, no todo debe ser justificado, no todo debe ser defendido. La madurez de la fe se encuentra en la seguridad de saber que la aprobación de Dios es más valiosa que la comprensión de los hombres. En Proverbios 29:11 se nos advierte: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Callar en el momento preciso no es debilidad, sino dominio propio. Es la prueba de que se anda quiero que no todas las respuestas deben ser pronunciadas, que no todas las situaciones deben ser enfrentadas con palabras, que a veces el silencio habla más fuerte que cualquier argumento. El mundo celebra a quien habla sin filtros, a quien no tiene reservas, a quien expone todo sin restricciones. Pero la palabra de Dios nos muestra que la verdadera fortaleza está en quien sabe guardar lo que no debe ser revelado. En Lucas 2:19 se nos dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lo que Dios le había mostrado no era para todos, no era para ser proclamado de inmediato, no era para ser debatido ni analizado con quienes no tenían la capacidad de comprender su significado. La discreción de María no solo protegió el propósito divino, sino que le permitió caminar en paz en medio de un misterio que solo el tiempo revelaría. Las Escrituras nos muestran que la prudencia en el hablar es una señal de confianza en Dios. No es necesario compartir cada preocupación, cada pensamiento, cada lucha. En Filipenses 4:6 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay cosas que solo deben ser presentadas ante el Señor, palabras que no deben salir de la intimidad con Él, cargas que no deben ser compartidas con quien no puede llevarlas. No todos los oídos que escuchan ofrecen consuelo. No todos los corazones que reciben una confidencia saben guardarla con respeto. El enemigo siempre ha utilizado las palabras en contra del hombre. Desde el principio, su estrategia ha sido tergiversar, manipular y distorsionar lo que se dice. En Génesis 3:1, la serpiente se acerca a Eva y le pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Su táctica no fue un ataque frontal, sino una conversación. No fue una amenaza directa, sino una insinuación. La caída de la humanidad comenzó con palabras mal utilizadas, con una conversación que nunca debió haber ocurrido. Lo que se dice puede convertirse en un arma en manos equivocadas. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre el peligro de confiar en quien no tiene la capacidad de guardar lo que ha recibido. En Proverbios 20:19 se nos advierte: el que anda en chismes descubre el secreto,
No te entremetas pues con el suelto de lengua. No todas las personas que escuchan lo hacen con buenas intenciones. No todos los que aparentan ser dignos de confianza saben guardar un secreto. El control de la lengua es una de las señales más claras de madurez espiritual. En Santiago 1:26 se nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La fe verdadera no se mide solo por lo que se cree, sino por la capacidad de dominar lo que se dice. La falta de control sobre las palabras no solo afecta a quien las pronuncia, sino a todos los que están a su alrededor. El conocimiento sin discreción es peligroso. La información en las manos equivocadas puede convertirse en una trampa. En Mateo 7:6 Jesús advierte: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay cosas que son demasiado valiosas para ser compartidas sin discernimiento. Hay verdades que no deben ser expuestas a quienes no tienen el corazón para recibirlas. La palabra de Dios nos llama a vivir con sabiduría, a medir nuestras palabras, a ser conscientes del peso que llevan. En Colosenses 4:6 se nos instruye: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablar con gracia no significa hablar siempre, sino saber cuándo callar. La sal preserva, da sabor, pero también puede quemar cuando se usa en exceso. Así también las palabras, cuando no se administran con prudencia, pueden convertirse en un peso en lugar de una bendición. La discreción es un reflejo del carácter de Dios. En Deuteronomio 29:29 se nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios mismo guarda misterios que no han sido revelados, verdades que no han sido expuestas, conocimientos que solo serán dados en el momento adecuado. Si el Creador del universo elige retener ciertas cosas, ¿cuánto más debemos aprender a guardar lo que nos ha sido confiado? La paz y la seguridad de una persona no dependen de cuánto sabe, sino de cuánto ha aprendido a callar. Quien confía todo a Dios no siente la necesidad de revelarlo todo a los hombres. Quien ha aprendido a depender del Señor no busca la validación de otros a través de sus palabras. La verdadera libertad se encuentra en la certeza de que el silencio, cuando es guiado por la sabiduría, es más poderoso que cualquier discurso. El poder de la palabra es un misterio profundo que atraviesa toda la Escritura. Desde el principio Dios creó el mundo con su voz, mostrando que lo pronunciado tiene el poder de dar vida o de traer ruina. En Proverbios 18:21 se nos advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta verdad ha sido ignorada por muchos que, sin darse cuenta, han abierto puertas al sufrimiento al hablar sin discernimiento, al confiar sin prudencia, al revelar lo que nunca debió salir de su boca. La sabiduría de Dios no está en la cantidad de palabras pronunciadas, sino en el conocimiento de cuándo deben ser guardadas. Las Escrituras revelan que hay momentos en los que el silencio es la única respuesta correcta. En Amós 5:13 se nos dice: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. La boca apresurada puede convertirse en una trampa, en un arma contra uno mismo, en una debilidad que otros pueden explotar. La historia del pueblo de Israel está llena de ejemplos de cómo las palabras equivocadas trajeron consecuencias devastadoras. En el desierto, los israelitas murmuraron contra Dios y contra Moisés, llenando el aire de quejas y palabras de incredulidad. Números 14, 28 a 29 nos muestra la respuesta del Señor. Vivo yo, dice Jehová,
que según una habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Sus propias palabras sellaron su destino. Jesús enseñó que lo que sale de la boca revela el estado del corazón. En Mateo 12, 34 a 36 dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No se trata solo de evitar hablar por hablar, sino de entender que cada palabra tiene un peso eterno, que lo que se dice no desaparece, que lo pronunciado tiene consecuencias que muchas veces no pueden ser revertidas. El control de la lengua es una de las mayores manifestaciones de dominio propio. En Santiago 3:2 se nos dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La madurez espiritual se refleja en la capacidad de callar cuando es necesario, en la habilidad de guardar lo que no debe ser revelado, en el discernimiento para distinguir entre lo que debe ser compartido y lo que debe permanecer oculto. Las palabras imprudentes han destruido familias, han dividido iglesias, han encendido conflictos de los que no hay regreso. El enemigo conoce el poder de las palabras y siempre ha usado la falta de discreción como una de sus estrategias más eficaces. En Génesis 3:1-5, la serpiente no atacó a Eva con fuerza física, sino con una conversación. No le impuso el pecado, sino que sembró una idea en su mente a través de un diálogo. Lo que comenzó con una simple pregunta terminó con la caída de la humanidad. Lo que parecía inofensivo abrió la puerta al desastre. Las Escrituras revelan que hay misterios que Dios guarda para sí mismo. Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si el Señor mismo elige no revelar todo, ¿cuánto más deben los hombres aprender a guardar lo que no debe ser expuesto? No todo debe ser dicho, no todo debe ser revelado, no todo debe ser confiado. La discreción es una barrera contra la manipulación, contra la traición, contra el uso indebido de lo que se ha confiado. La Biblia nos advierte contra el peligro de la imprudencia en el hablar. En Proverbios 10:19 se nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El exceso de confianza, la necesidad de desahogar todo lo que se piensa, el impulso de compartir lo que debería ser retenido, son señales de falta de madurez. Muchas veces la seguridad no está en hablar más, sino en hablar menos. Jesús mismo seleccionaba lo que decía y a quién lo decía. En Juan 16:12 les dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No todos están listos para recibir ciertas verdades. No todos pueden manejar la carga de lo que se les confía. No todos tienen la capacidad de administrar lo que han oído con integridad. La sabiduría consiste en discernir a quién se le puede confiar algo y a quién no. El mundo ha cambiado, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. La traición, la envidia, la manipulación han existido desde el principio. Judas Iscariote caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros y aún así lo vendió por 30 piezas de plata. En Mateo 26:48-49 se nos dice que Judas le dio una señal a los soldados diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Sus palabras traicionaron al maestro. Su boca fue el instrumento de su caída.
El poder del silencio es un arma que muchos no han aprendido a utilizar. En Lamentaciones 3:26 a 28 se nos aconseja: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Hay batallas que se ganan sin pronunciar una sola palabra. Hay problemas que se resuelven con la discreción y no con la explicación. Las Escrituras revelan que la verdadera paz no está en contar todo, sino en confiar todo a Dios. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La seguridad de una persona no depende de cuántos la comprendan, sino de cuánto confía en Dios. No es necesario buscar validación en los hombres cuando la aprobación del Señor es suficiente. El sabio aprende a medir sus palabras. En Proverbios 15:28 se nos dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. No toda pregunta debe ser respondida, no toda provocación debe ser contestada, no toda verdad debe ser proclamada. La madurez se refleja en la capacidad de pensar antes de hablar, en la conciencia de que una palabra mal administrada puede traer consecuencias irreversibles. El silencio no es vacío, sino una estrategia. En Isaías 30:15 el Señor declara: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No siempre la solución está en hablar más, en explicar más, en justificar más. A veces la respuesta correcta es callar, es confiar, es esperar. El libro de los Salmos nos muestra que Dios guarda a aquellos que se refugian en Él y no en las palabras de los hombres. En el Salmo 141:13 ora: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta petición revela la comprensión de que la boca puede convertirse en la mayor enemiga de quien no la domina. Las Escrituras han dejado claro que no todo debe ser compartido, que la prudencia en el hablar es una señal de madurez y que la falta de control sobre la lengua puede ser la causa de grandes caídas. En Proverbios 21:23 se nos advierte: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. La paz no siempre se encuentra en hablar más, sino en hablar mejor, en callar cuando es necesario, en entender que lo que no se dice muchas veces tiene más poder que lo que se pronuncia. Dios ha mostrado en su palabra que el dominio propio en el hablar es un reflejo del carácter transformado. Quien ha aprendido a guardar lo que debe ser guardado, ha encontrado un tesoro que no puede ser arrebatado. La seguridad de una persona no está en lo que dice, sino en lo que ha aprendido a callar. El peso de las palabras trasciende el instante en que son pronunciadas. Una vez que han salido de la boca, no pueden ser devueltas, no pueden ser recogidas, no pueden ser borradas del aire en el que han sido lanzadas. En Eclesiastés 5:2 se nos advierte: no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La urgencia de hablar sin reflexión es una trampa en la que muchos han caído, revelando lo que no debían, confiando en quienes no debían, entregando verdades preciosas a quienes no las valoran. La sabiduría no está en la cantidad de palabras pronunciadas, sino en la capacidad de discernir cuándo es mejor guardarlas. La Biblia nos muestra que la prudencia no es solo una opción, sino una señal de entendimiento. En Proverbios 12:23 se nos dice: el hombre prudente encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. No,
todo lo que se conoce debe ser revelado. No todo lo que se ha vivido debe ser contado. No todas las luchas enfrentadas deben ser explicadas. La discreción no es temor, sino madurez. Quien ha aprendido a callar cuando es necesario, ha encontrado un refugio en el que la paz no depende de la opinión ajena, sino de la seguridad en Dios. El silencio ha sido usado por Dios como una herramienta de protección y de propósito. En 2 Reyes 20:12 a 19, el rey Ezequías cometió un error fatal al mostrar todos los tesoros de su reino a los embajadores de Babilonia. Lo que parecía un acto de hospitalidad fue en realidad una revelación imprudente que más tarde resultó en la invasión y destrucción de Judá. El profeta Isaías le advirtió sobre las consecuencias de su falta de discreción, diciéndole en el versículo 17, «He aquí, vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Jehová». Sus propias palabras abrieron la puerta a la calamidad. Jesús mismo estableció límites sobre lo que debía ser revelado. En Mateo 7:6 nos advirtió, «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». Hay verdades que son demasiado sagradas para ser compartidas sin discernimiento. Hay secretos que han sido confiados por Dios para ser guardados en lo más profundo del corazón. Hay promesas que solo deben ser meditadas en la intimidad con el Padre. No todo lo que se ha recibido está destinado a ser proclamado. Las Escrituras muestran que el dominio sobre la lengua es una señal de autocontrol y de sabiduría. En Santiago 1:19 se nos exhorta, «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». La paciencia en el hablar evita errores irreversibles. La prudencia en la conversación impide que la lengua se convierta en un arma contra uno mismo. La discreción en el trato con los demás protege de traiciones y de malentendidos. La historia del rey Saúl es un ejemplo de cómo las palabras pueden convertirse en la ruina de un hombre. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 14, Saúl, en su impaciencia y en su deseo de justificar sus acciones, ofreció un sacrificio que no le correspondía. Cuando el profeta Samuel llegó, Saúl se apresuró a explicar su desobediencia con palabras que no hicieron más que confirmar su falta de fe y de discernimiento. En el versículo 13, Samuel le dijo, «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre». Su boca lo condenó. Sus palabras sellaron su destino. El enemigo ha usado la falta de discreción como una de sus estrategias más efectivas desde el principio de los tiempos. En Génesis 37, 5 a 8, José compartió con sus hermanos el sueño que había recibido de Dios, sin prever la envidia que esto desataría. Su visión no era para todos. Su revelación no debía ser expuesta a quienes no tenían la madurez para comprenderla. Su confianza lo llevó a ser vendido como esclavo. Sus palabras sembraron el resentimiento que lo arrojó a la oscuridad de la prisión antes de que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. La discreción es una fortaleza que protege el propósito divino. En Lucas 2:19 se nos dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella entendía que no todo lo que Dios le había revelado debía ser proclamado de inmediato. Su silencio fue un acto de fe. Su reserva fue una muestra de su confianza en el plan de Dios. El poder de la lengua es tan grande que las Escrituras la comparan con el timón de un barco. Santiago 3:4-5 nos dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes
cosas. La dirección de una vida puede ser alterada por una palabra mal administrada. Un solo comentario puede destruir relaciones construidas durante años. Una confesión apresurada puede dar acceso a la manipulación y a la traición. El sabio comprende que el silencio no es vacío, sino una herramienta de protección y de discernimiento. En Proverbios 21-23 se nos enseña: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Muchas preocupaciones y conflictos podrían evitarse con una sola decisión: hablar menos, hablar con propósito, hablar con prudencia. El mismo Dios ha establecido que hay cosas que no deben ser reveladas hasta el tiempo correcto. En Daniel 12:9, cuando el profeta recibió visiones del fin de los tiempos, se le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No todas las verdades deben ser proclamadas sin discernimiento. No todas las promesas deben ser anunciadas antes de que lleguen a su cumplimiento. No todas las revelaciones deben ser compartidas con quienes no están preparados para recibirlas. El dominio sobre la lengua es una marca de madurez espiritual. En Colosenses 4:6 se nos instruye: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablar con gracia implica hablar con sabiduría. Sazonar las palabras con sal significa medirlas con discernimiento. Responder correctamente implica saber cuándo callar. La paz que Dios promete muchas veces se encuentra en el silencio y no en la explicación. En Isaías 32:17 se nos dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. No es necesario justificar todo, no es imprescindible revelar todo, no es obligatorio compartir lo que solo Dios debe conocer. La seguridad de un hombre no está en cuánto le entienden los demás, sino en cuánto confía en el Señor. Las Escrituras han dejado claro que la discreción es una bendición, que el control sobre la lengua es una protección y que el silencio, cuando es guiado por la sabiduría, es una manifestación de la confianza en Dios. En Proverbios 2:6-7 se nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El silencio no es señal de debilidad, sino de fortaleza. La discreción no es una limitación, sino una protección. La sabiduría no se mide por cuánto se habla, sino por cuánto se ha aprendido a callar. Quien ha entendido este principio vive con paz, con seguridad, con la certeza de que no es en la boca del hombre donde se encuentra la verdad, sino en la voluntad de Dios, que todo lo conoce y todo lo dispone en su tiempo perfecto. El poder del silencio es un arte olvidado en un mundo donde las palabras se derraman sin medida. La discreción no es solo una barrera contra el daño, sino un reflejo de la confianza absoluta en Dios. La necesidad de hablar, de explicar, de justificar, a menudo no es más que un intento de controlar lo incontrolable. Pero cuando el alma descansa en la soberanía de Dios, cuando se comprende que Él es quien ordena los tiempos, la urgencia de hablar desaparece. La boca ya no es una herramienta de inquietud, sino un instrumento de sabiduría. No es el ruido lo que define la verdad, ni la cantidad de palabras lo que establece la sabiduría. Hay revelaciones que no necesitan ser compartidas para ser reales. Hay experiencias que no requieren validación externa para tener valor. Lo que Dios ha hecho en la vida de cada persona no pierde su significado por ser guardado en el corazón, en lugar de ser expuesto ante quienes no tienen ojos para verlo, ni oídos para entenderlo. En un mundo que mide la importancia por lo que se dice, la Biblia enseña que el verdadero tesoro
está en lo que se guarda. El silencio tiene un lenguaje propio que solo los sabios comprenden. No es vacío, ni ausencia de pensamiento, ni falta de determinación. Es la voz de la confianza, la evidencia de que no todo debe ser pronunciado para que tenga impacto. Las mayores batallas espirituales no se han ganado con discursos, sino con la quietud de quien entiende que la victoria viene de Dios y no de la insistencia humana. Las mayores demostraciones de fe no han sido acompañadas de largas explicaciones, sino de una paz inquebrantable que no necesita ser defendida. El que aprende a callar con propósito camina con una certeza que el mundo no puede comprender. La discreción es un manto que cubre, una armadura que protege, una puerta que solo se abre cuando el Espíritu de Dios lo indica. No es una estrategia de temor, ni una táctica de aislamiento, sino la manifestación de una mente renovada que ya no busca aprobación, que ya no anhela ser comprendida, que ya no deposita su seguridad en lo que los demás pueden ofrecer. No es el que más habla quien tiene más razón, ni el que más confía quien encuentra más apoyo. La verdadera fortaleza está en quien sabe que su vida está escondida en Dios, que su paz no depende de lo que otros sepan de él, sino de lo que Dios sabe de su corazón. La verdadera sabiduría no se mide en palabras pronunciadas, sino en verdades resguardadas con discernimiento. Lo más valioso nunca será lo que se cuenta, sino lo que se conserva con temor, con gratitud y con la certeza de que hay cosas que solo Dios necesita escuchar. Yeah.
you.